Muy buenas tardes, hermanos. Dios os bendiga grandemente. Espero que todo está bien con vosotros. Esta tarde quiero intentar terminar nuestro estudio del libro de Efesios, capítulo 6, hablando acerca de la armadura de Dios. Doy gracias a Dios que tuvimos la oportunidad de estudiar eso y espero que ha sido una bendición a ti y a tu familia y espero que puedes aplicarlo a tu vida. Entonces esta tarde vamos a seguir adelante con nuestro estudio. Vamos a orar primero y luego empezar. Padre Celestial, de nuevo gracias Señor por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que está aquí para ayudarnos a entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida, Señor. Señor, ayúdanos a poder prestar atención en esta tarde para que podamos recibir las bendiciones que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. Haga tu voluntad en nuestra vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, hemos estado estudiando por las últimas varias semanas acerca de una batalla espiritual. Estamos en una batalla espiritual y aquí en Efesios capítulo 6, desde versículo 10 hasta versículo 17, hemos visto varias cosas. Hemos visto primeramente que necesitamos fortalecernos en Dios, fortalecernos en el poder de Dios y vestirnos de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha, estamos en una batalla aquí en ese mundo. Y esa batalla no es físico, no es contra sangre y carne, sino es contra el diablo y sus demonios. Aún versículo 12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hemos visto, hermanos, que nosotros como creyentes tenemos que fortalecernos en el Señor, en su poder, poner su armadura que Él está ofreciéndonos para que podamos vencer el diablo en nuestra vida. Y otra cosa que tenemos que entender y lo que hemos ya visto es nuestra posición en Cristo. Nuestra posición en Cristo es que ya somos vencedores. Ya somos vencedores. Nosotros, como creyentes en Cristo, no luchamos por la victoria, sino luchamos desde la victoria. Por lo que Cristo ha hecho por nosotros. El poder de Satanás está limitado en tu vida por el poder de Dios. Tenemos las promesas de Dios en nuestra vida que nos da promesas que tenemos la victoria si confiamos en el poder de Dios y no en nuestra fuerza. Jesús destruyó las obras del diablo ya. Cuando Él vino acá a ese mundo, murió en la cruz. Satanás pensó que estaba matando a Él, pero Él no sabía que Él estaba cumpliendo el plan de Dios para destruir las obras del diablo. Somos más que vencedores en Cristo. Hay que poner nuestra confianza en Él. Satanás quiere verte derrotado, miedoso, desanimado, engañado y dividido. Y Él va a hacer todo posible para verte caer. Él va a hacer todo posible para destruir tu vida. Pero tenemos que recordar que Él ya es vencido. Él ya está vencido aún en nuestra vida. Y también hemos visto en versículos 14 y 15 tres piezas de la armadura que Dios nos ofrece para que podamos estar firmes contra los ataques de Satanás. Esos son: ceñidos vuestros lomos de la verdad y vestidos de la coraza de justicia y calzados los pies en el apresto del evangelio. Entonces necesitamos entender lo que esos son. Número uno es ser honesto, vivir honestamente
con Dios, con uno mismo y con los demás a su alrededor. La segunda cosa es no solamente la verdad en tu vida, pero vivir justamente. Tenemos que hacer lo que es correcto porque es correcto. Tenemos que vivir nuestra vida correctamente. Y la tercera parte de esta armadura es el entendimiento en lo que es el evangelio. El entendimiento en lo que es el verdadero evangelio, para que cuando los ataques de Satanás vienen y para darle dudas, para tratar de engañarte, tú vas a entender lo que es el evangelio, lo que es el verdadero evangelio, y con eso puede vencer. Ahora vamos a ver cómo enfrentar al enemigo de Dios. ¿Sabe qué? Hay veces en nuestra vida en que tenemos que ir más allá que simplemente permanecer firmes. Hay veces en nuestra vida que tenemos que luchar. Debemos enfrentar el enemigo. Y en esos tiempos en nuestra vida tenemos que luchar. ¿Y cómo es que podemos luchar contra Satanás y los huestes celestiales y vencer? Porque somos humanos y nada más. No tenemos fuerza para vencerlos. Pero hay que recordar que servimos y creemos en el Dios que ya ha vencido a Satanás. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar el enemigo y ganar? Y ganar. Eso es algo muy importante porque yo no conozco a nadie que quiere perder. A mí no me gusta perder nada. Cuando estoy jugando, puedo preguntar a mi esposa y ella puede decirte, a mí no me gusta perder. Yo siempre voy a jugar hasta que estoy ganando y luego podemos parar. Pues, pregúntale, ella puede decirte. Pero, ¿cómo enfrentamos el enemigo y ganar? Bueno, la clave está aquí en versículos 16 y 17 de Efesios capítulo 6. Versículos 16 y 17 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar primeramente del el escudo de la fe. El escudo de la fe. En ese contexto es nuestra absoluta confianza en Dios, en sus promesas, su poder y su programa para nuestra vida. Déjenme decir eso de nuevo. Lo que es el escudo, perdón, mi lengua no quiere funcionar. El escudo de la fe, en ese contexto, es confianza absoluta en Dios, en sus promesas y su poder y su programa por nuestra vida. Esta fe se refiere a nuestra fe presente y en Jesucristo por la victoria sobre el pecado y la multitud de las fuerzas demoníacas. En otras palabras, es tu creencia que Dios va a darte la victoria sobre este pecado, sobre esta tentación que tú tienes en tu vida en este momento. Y en cada momento en que llega la tentación, es la confianza, la fe que tú tienes que Dios va a darte la victoria sobre esta tentación. El propósito de este escudo de fe es para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos. Y esos son los esquemas, tentaciones, mentiras, engaños y ataques dirigidos a nosotros para hacer que cambiemos nuestra confianza a algo o alguien que no sea Dios.
Eso, hermanos, eso es lo que el diablo quiere más en nuestra vida. Es que confiamos más en cualquier otra cosa menos Dios. Él no quiere que nosotros confiamos en Dios, porque cuando confiamos en Dios, Él está perdiendo. Hermanos, eso es la clave. Tomando el escudo de la fe. Esas cosas, el escudo de la fe, eso es algo, el escudo es algo que uno carga en su brazo. Y cuando puede ver las cosas que vienen, puede ponerlo y bloquearlos. Y eso es nuestra fe. Lo que la palabra de Dios está diciendo, lo que Dios está diciendo es que nuestra fe vale mucho en nuestra vida. Nuestra fe de verdad vale todo si vamos a vencer. Nuestra fe vale todo si vamos a ganar en nuestra vida. Satanás usa muchas diferentes maneras de atacarnos. Pensamientos blasfemos, pensamientos de odio, dudas. Eso es la cosa que el diablo quiere, que estamos dudando todo cuando viene a Dios. Dudando todo, dudando nuestra salvación primeramente. Dudando que Dios es por nosotros, dudando que Dios nos ama, dudando que Dios puede protegernos, dudando que Dios tiene el poder para ayudarnos en nuestra vida. El diablo quiere que nosotros dudamos eso. El diablo quiere que estamos ahí con esas dudas, ardientes deseos de pecar, cuestionando aún los motivos de nuestros hermanos en Cristo, aún cuestionando el motivo del pastor para dar el mensaje que acaba de darte. El diablo quiere que tú estás dudando las cosas de Dios. También él usa olas de desánimo y depresión. Yo sé, especialmente con esta pandemia que está pasando, hay muchas personas que están pasando por desánimo o depresión. Desánimo porque no podemos reunir. Desánimo porque no podemos ayudar unos al otro cara a cara, hablando cara a cara. Y déjenme ser los hermanos, eso es una de las razones que la iglesia es tan importante. Para animar unos a otros, porque el diablo siempre está ahí tratando de desanimarnos, de darnos depresión, pensando en todas las cosas malas, en vez de todas las buenas promesas que Dios nos ha dado. Todo eso son dardos de fuego que el enemigo usa contra nosotros. ¿Qué es la aplicación de eso? La aplicación del escudo de fe es los dardos de la duda y el engaño deben ser enfrentados inmediatamente por el escudo de la fe. Es decir, aplicar la verdad de tu fe. Aplicar la verdad que tú sabes de Dios. Aplicar la verdad que tú sabes acerca de Dios inmediatamente cuando reconozcas que te has recibido un dardo. ¿Cómo puedo hacer eso? Confiando en el carácter de Dios. Confiando en el carácter de Dios. Dios tiene lo mejor en su mente para ti y para mí. Salmos 84, versículo 11. Déjame buscarlo rápidamente. Salmos 84, versículo 11. Dice la palabra de Dios, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Dios es ahí
dice la palabra de Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Que es una de las armaduras que Dios nos ha dado, es la integridad, es vivir justamente, es vivir con verdad en tu vida. También mire conmigo Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, tenemos que confiar en el carácter de Dios. Él tiene lo mejor en su mente para nosotros. Somos hijos de Él. Y Él va a hacer todo para sus hijos. Él hace todo para sus hijos. Otra manera que podemos usar el escudo de fe, confiar en el carácter de Dios y confiar en las promesas y la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Él, Dios, logrará lo que tiene para ti. Él va a cumplir lo que Él ha empezado en tu vida. Él te ha dado la salvación y déjame decirte que Él va a cumplirlo. No puedes perder tu salvación. Si has confiado en Jesucristo con 100% de tu corazón, 100% de fe y confianza en Él, pues déjame decirte que tú vas a verte ti mismo en los cielos tarde o temprano. Cuando tu vida aquí en ese mundo termina, vas a encontrarte en los cielos. Eso es una certeza. ¿Por qué? Porque has confiado en Jesucristo. Has confiado en las promesas de Dios. Él nos ha dado la promesa que Él es aquí para salvarnos. Nos ha dado la promesa de victoria. Nos ha dado la palabra. Déjame decirte que la palabra de Dios está llena de promesas para nosotros. Otra cosa, y déjame decirte otro pasaje que tú puedes buscar hablando de confiar en las promesas y la palabra de Dios. Tú puedes buscarlo más tarde porque no tenemos tiempo ahora mismo para buscarlo. En Números capítulo 23, versículo 19. Números capítulo 23, versículo 19. También segunda de Pedro capítulo 1, versículo 2 al 4. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 2 al 4. Y la otra manera que podemos usar la escuda de fe, aplicar la escuda de fe a cualquiera dardo que el diablo, el enemigo tira a ti, es que puede confiar en el programa de Dios y el tiempo de Dios en tu vida. Déjenme decirles, hermanos, que el camino de Dios no siempre son los más fáciles. Pero puedo decirte, hermanos, que el camino de Dios siempre es mejor. El camino de Dios siempre es mejor. En el camino, cuando estamos caminando por el camino de Dios, no entendemos todas las cosas que pasan en nuestra vida. Pero sabemos que al final vamos a estar mejor que estábamos antes. Mire conmigo Jeremías capítulo 29. Eso es un versículo, un pasaje muy conocido. Jeremías 29, versículo 11. Dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. También Isaías, capítulo 55. Isaías 55, versículo 8 al 11.
Dice la palabra de Dios, Isaías 55, 8 al 11. Porque eso es lo que es Jesucristo, lo que Dios está diciendo a nosotros. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que se siembra y pan al que come. Mira el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. Entonces, hermanos, él está diciendo que aunque nosotros no podemos entender bien todas las cosas que él permite a entrar en nuestra vida, el camino de Dios es mejor. Podemos confiar en el carácter de Dios, en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, en el programa de Dios y en el tiempo de Dios en nuestra vida. Esa es la manera en que podemos usar el escudo de la fe, confiando en la palabra de Dios, confiando en el carácter de Dios y confiando en el programa de Dios en nuestra vida. Ahora, versículo número 17 dice: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora vamos a ver el yelmo de la salvación. Eso es otra parte de la armadura de Dios. El yelmo de la salvación. Eso está hablando de la seguridad que tenemos como creyentes salvados y justificados con Jesucristo. Aún somos salvos de los ataques de Satanás en nuestra vida diaria. Podemos tener la victoria sobre cada ataque que el diablo usa contra nosotros. Solo tenemos que enfocarnos en la liberación presente que tenemos porque somos salvos. Eso es lo que está hablando. El casco o el yelmo de la salvación es la certeza de la liberación del pecado y la protección de nuestra mente en la batalla. El yelmo de la salvación. Hermanos, lo que eso está diciendo es que tenemos que confiar en lo que Jesucristo ha dicho en su palabra. Es cierto. Cuando Él nos ha dicho que Él puede salvarnos por la eternidad, hay que confiar en eso. Tenemos que entender que la batalla es por nuestra mente. Hermanos, la batalla no es físicamente, no es con sangre y carne. La batalla es por nuestra mente, hermanos. Tenemos que entender eso, porque el diablo sabe que si él puede controlar tu mente, tú no vas a estar controlado por el Espíritu Santo. Tú no vas a estar confiando más en Dios. Tú vas a estar pensando más en los ataques de Satanás. Tú vas a estar pensando más en las dudas que él está tirando a ti. El diablo sabe que si él puede controlar tu mente con las dudas, la depresión, el desánimo, con las mentiras, el engaño, pues ¿sabe qué? Tú vas a estar más preocupado por todas esas cosas en vez de estar confiando en la palabra de Dios. Pero hay que entender eso, hermanos, también. Que la palabra de Dios nos anima, que estamos llenos del Espíritu Santo. Porque si nuestra mente está controlado por el Espíritu Santo, hermanos, somos más que vencedores. Hermanos, tenemos las promesas de Dios. El Espíritu Santo va a usar la palabra de Dios para darnos la victoria en nuestra vida. Hermanos, la batalla no es por nuestro cuerpo.
es por nuestra mente. Hay que entender eso, hermanos. Mira conmigo 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. Perdón. Versículo número 5. Dice la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 10. Versículo 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es estar controlado con el Espíritu Santo, quien va a estar usando la palabra de Dios en tu vida. Si tú estás cautivando todos los pensamientos y usándolos y meditando en ellos a través de la palabra de Dios, sabes que vas a estar controlado por el Espíritu de Dios. De nuevo en Efesios capítulo 5 versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino con el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Eso es, ser lleno del Espíritu es ser controlado con el Espíritu. Cuando estamos controlados por el Espíritu, podemos recordar que ya tenemos la victoria sobre el diablo, la tentación y el pecado. Podemos recordar los versículos que nos muestra la promesa de Dios para vencer sobre todas las cosas que el diablo va a estar usando para atacarnos. Pablo llama el yelmo de salvación la certeza, la esperanza o certeza de nuestra liberación. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, dice, y con la esperanza de salvación como yelmo. La palabra esperanza ahí es la certeza que estamos cierto, 100% seguro en nuestra vida que tenemos la victoria. Y luego en versículo número 17 en nuestro pasaje dice la palabra de Dios, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pues hermanos, tenemos que usar el yelmo de la salvación. Los cristianos que no están llenando sus mentes con la escritura, la palabra de Dios, son como guerreros que salen a la batalla sin su casco. No vale, no te ayuda, estás en peligro. Dice, y llevando la espada del Espíritu, eso es la palabra de Dios. Tenemos esto para batallar contra las mentiras, el engaño del diablo. Aplicando la verdad de la palabra de Dios, las mentiras y decepciones del diablo contra las mentiras y decepciones del diablo puede ayudarte a tener la victoria en las batallas presente en nuestra vida. En cualquier cosa que está pasando en tu vida en ese momento, en cualquier tentación, en cualquier dardo que el diablo, el enemigo ha tirado a ti, tú puedes tener la victoria presente en eso, si confías en la palabra de Dios. Tenemos Jesucristo como nuestro ejemplo. En Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, podemos ver cuando Jesucristo fue tentado, Él fue en ayuno por 40 días. Y luego la palabra de Dios nos dice que el diablo le tentó. La palabra de Dios nos muestra que Él fue tentado en cada aspecto como nosotros. ¿Y qué es que dijo Jesucristo? Cada vez que el diablo tentó a Jesucristo, ¿qué es que dijo Él?
Él dijo, escrito está. Escrito está. Hermanos, cuando vienen los dardos de ataque de Satanás, hay que decir, escrito está en la palabra de Dios. Porque eso es la manera en que vencemos el diablo. Eso es la manera en que podemos bloquear los ataques. Es confiando en la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrero a mi mente, a mi camino, perdón, y lumbrero a mi camino. Salmos 19, versículo 9 y 11, perdón, Salmos 19, versículo 9 y 11 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Con los juicios de Dios. Está amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Hermanos, puedo decirte por experiencia que si tú guardas la palabra de Dios en tu vida, hay grandes galardones en tu vida. Quizás aquí en ese mundo, pero no necesariamente. Puede ser que el galardón más grande que, no es que puede ser, pero de verdad lo que es, el galardón más grande que vas a recibirlo cuando estás en la presencia de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Es muy importante que nosotros leemos, meditar y memorizar y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Sin ella no hay ayuda para nosotros. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para darnos la victoria, hermanos. Entonces, hermanos, para terminar este estudio, necesitamos entender que hay una batalla espiritual. Nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Por esta razón tenemos que fortalecernos en el poder de Dios y no en nuestro poder, porque somos muy débiles en comparación a nuestro enemigo. Aunque Satanás ya está vencido, él todavía quiere destruir nuestra vida, atacándonos con los esquemas, tentaciones, mentiras, engaños y ataques dirigidos a nosotros para hacer que cambiemos nuestro enfoque, nuestra confianza a alguien que no sea Dios. Pero tenemos defensa contra él. Tenemos defensa contra sus ataques. Es la armadura de Dios. Es viviendo nuestra vida en verdad, viviendo honestamente con Dios, con nosotros mismos y con los que están a nuestro alrededor. Es haciendo lo que es correcto, viviendo justamente, haciendo lo que es correcto porque sabemos que es correcto. Entendiendo lo que es el verdadero evangelio. Necesitamos entender lo que es el evangelio para que estemos firmes cuando vienen los ataques de nuestro enemigo. Cuando vienen los ataques y los engaños. Es usando el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Confiando en el carácter, las promesas, la palabra de Dios y el programa
de Dios en nuestra vida. Es usando el yelmo de la salvación, confiando en la palabra de Dios para nuestra fe. Seamos firmes en los presentes ataques de Satanás. Es usando la palabra de Dios para defendernos y darnos la victoria en las batallas espirituales. Hermanos, de nuevo, estamos en una